Viernes 17 de mayo del 2013. 6:13 del amanecer. En 1956, en la revista de estética y crítica de arte, Moritz Wade replanteará la necesidad y la función de la teoría en la comprensión de la naturaleza de la experiencia del arte. A continuación, en 1958, Monroe C. Beardsley publicará su célebre Estética, Problemas en la filosofía del criticismo, que determinará el inicio de una tendencia teórica que dominará gran parte del área anglosajona y que tendrá por objeto tanto el análisis del discurso en la teoría estética contemporánea como la delimitación de las propiedades que yuxtaponen y reducen lo artístico y lo estético, confundiendo o ignorando la disociación artefacto-obra. Una vez más, la discusión se planteará en los términos de la estructura de la cadena triangular: realidad, arte, conocimiento. El arte, en tanto representación de la realidad, y el arte en tanto forma de conocimiento. La reducción de la obra al artefacto y viceversa, y la yuxtaposición de obra y artefacto implicarán un presupuesto básico que determinará el carácter reductivo de estos planteamientos, la búsqueda de las condiciones semánticas, propiedades y rasgos definitorios que determinen la esencia del arte. Richard Wollheim, que en 1949 impartirá docencia en la University College London, Nelson Gottman, que se doctorará en la Universidad de Pensilvania, y el propio Monroe C. Beardsley, que ejercerá de profesor de lógica en la Universidad de Temple, en Filadelfia, junto a otros autores como Frank Sibley y Joseph Margolis y Jerome Stolnitz o Arthur C. Tanto y George Tiki, representarán el núcleo duro de la denominada Escuela de la Estética Analítica. Su especial pragmatismo y el relativismo de sus concepciones les distanciarán teóricamente de la tradición europea. La influencia del positivismo lógico, en concreto de la obra de Rudolf Carnap y de la filosofía del lenguaje, sobre todo de la obra de Austin y Searle, marcarán la deriva reduccionista de estos intelectuales en la concepción de la experiencia del arte, que llegará hasta el continente europeo, sobre todo a partir de los comentarios de Jean-Pierre Commetti, Jacques Morizot y Roger Puipet, y de la traducción de Daniel Loris del célebre compendio de textos bajo el título Filosofía analítica y estética, que en 1988, con el prefacio de Jacques Taminoux, publicará la editorial francesa Sec. Lo siento, hoy me es imposible. Quiero leer, quiero seguir adelante leyendo, pero me es imposible encontrarme mejor de lo que me encuentro.
El resultado de las diferentes modulaciones de la dualidad artefacto-obra pondrá en evidencia las limitaciones internas de los planteamientos teóricos que sirven de base a estas aproximaciones. La alternativa teórica del romanticismo, tal como describimos en el inicio de nuestro ensayo, desde las afirmaciones de Schelling a las tesis de Lukács y Adorno, preconiza la fusión de ambos polos en una concepción del arte como poder de reconciliación. Sin embargo, en la estética nominalista de Nelson Goodman, los presupuestos de la filosofía analítica reducirán el arte al artefacto, imposibilitando la distinción de la obra de su soporte material. La experiencia estética quedará reducida a un ejercicio cognitivo, a un funcionamiento simbólico correcto, tal como veremos a continuación. De ahí que sea una sintomatología el único criterio de discriminación entre los simples utensilios y los objetos de arte. Es decir, la diferencia en la manera de controlar ciertas características específicas de los símbolos. La obra de Nelson Goodman, compuesta por 6 conferencias pronunciadas por el autor en 1962 y reunidas y publicadas en 1968, no resulta ser propiamente un tratado de estética, sino más bien una aproximación reduccionista a la teoría de los símbolos. Sus consecuencias alcanzarán a las denominadas teorías empiristas y subjetivistas del arte, cuyos máximos exponentes serán Jean-Marie Schaeffer y Gerard Genet, que terminarán dando cuenta de la disociación artefacto-obra desde una yuxtaposición de lo artístico y lo estético. En el caso de Schaeffer, la teoría especulativa del arte concebirá la especulación sobre las relaciones realidad-arte y conocimiento como fundamento y legitimación de las diferentes manifestaciones artísticas a lo largo de la historia. La estética habrá dependido en exceso del discurso filosófico que ha justificado su reflexión, hasta el extremo de modificar y determinar la creación artística. De ahí que la propia sacralización del arte haya sido consecuencia de una metafísica general, cuyas consecuencias han sido negativas ante el placer que debe procurar toda atención estética. Aquí radicará su concepción de una estética sin mitos. En consecuencia, procederá al análisis de la obra de arte desde la conducta estética como una modalidad específica de relación cognitiva, terminando con la descripción de los objetos estéticos y su relación con la atención, propugnando una estética entendida en términos de conducta de atención, como el tipo de actividad cognitiva regulado por un índice de satisfacción inmanente a la propia actividad, con lo que la evaluación será siempre externa a la obra. En contraposición, Rainer Rochlitz defenderá que la pretensión de validez y reconocimiento crítico constituyen el núcleo mismo del arte. En la misma línea de juxtaposición simple de lo artístico y lo estético, que preconizará Schaeffer y con la inspiración de los trabajos de Nelson Goodman, incurrirá la propuesta de Gerard Genet, cuya reducción empirista y subjetivista terminará disociando la citada dualidad para a continuación compensar el peligro del subjetivismo radical, apelando en última instancia a la intención del propio autor. Tal como expusimos en el inicio de nuestra discusión, la actitud relativista de Genet será representativa de un contexto escolástico abrumado y saturado por las diferentes alternativas teóricas que disputarán un cierto escepticismo derivado de lo que Yves Michaud denominará estéticas del pluralismo, fruto de una situación donde la diversidad de formas de arte
y de prácticas artísticas se sumará al estado de desconcierto propio de la posmodernidad y al ansia cada vez más creciente de hacer de la estética un reducto académico compartimentado. El peligro denunciado en esta deriva reduccionista tendrá su máxima expresión en la búsqueda de criterios externalistas que den solución al problema esencial de lo que sea el arte. En este marco de referencia y con la influencia de la tradición analítica y del sociologismo clásico de algunos autores como Arnold Hauser o Pierre Francastel, entre otros, surgirán con un gran éxito editorial las célebres alternativas de Arthur C. Danto y George Dickey. Ambos reducirán el artefacto a la obra y en los dos casos un mismo artefacto físico dará lugar a objetos diferentes, entre ellos a una obra de arte. El desarrollo teórico en el denominado mundo del arte será quien transforme por reducción el artefacto en obra, lejos de dar respuesta de forma inmanente a la cuestión esencialista sobre el arte. El recurso a la reducción externalista propondrá una nueva definición. Cualquier objeto que merezca la propiedad de ser artístico se referirá al marco de una institución. En el análisis de los controvertidos objetos del arte del siglo XX, sobre todo los ready-made de Marcel Duchamp y los facsímiles de Andy Warhol, Danto buscará esa extraña alquimia que será capaz de transfigurar la banalidad en obra de arte, poniendo en tela de juicio el estatuto de su definición. Por consiguiente, la esencia del arte deberá ser buscada en el propio mundo de lo artístico, que será quien la transforme sustancialmente. Por otro lado, Dickey será el creador de la teoría institucional, apelando a la sanción del denominado The Art Circle para sustituir, y no simplemente transformar, drásticamente la esencia propia de lo artístico. Su insistencia sobre el hecho de que un objeto aparece como arte, siempre bajo la influencia de una institución social en la cual se inscribe, representará la radicalización del reduccionismo sociológico, implicando a una comunidad de componentes que deberán constituir esta institución: artistas, críticos, filósofos, historiadores, actores, intérpretes y público, entre otros. El problema de fondo quedará filosóficamente a oscuras. La discusión sobre la indeterminación esencial del arte permanecerá en los límites de las convenciones institucionales. La naturaleza y especificidad de la experiencia estética quedará puesta en entredicho. Las críticas a las deficiencias reduccionistas y al relativismo extremo de estas aproximaciones serán numerosas. Aunque la teoría institucional tenga el mérito de destacar la importancia del contexto histórico, social y cultural, tal como señalará el propio Peter Barger en su teoría de la vanguardia, sin embargo, adolecerá de múltiples contradicciones, incurriendo en un círculo vicioso incapaz de dar explicaciones. Aunque la teoría institucional tenga el mérito de destacar la importancia del contexto histórico, social y cultural, teoría institucional. Aunque la teoría institucional tenga el mérito de destacar la importancia del contexto histórico, social y cultural, tal como señalará el propio Peter Barger en su teoría de la vanguardia, sin embargo, adolecerá de múltiples contradicciones, incurriendo en un círculo vicioso incapaz
de dar explicación del fenómeno inmanente que reside en el seno del proceso mismo de la experiencia, confundiendo la denuncia explícita de las vanguardias artísticas contemporáneas con el fenómeno de la sociedad de consumo. En el caso de Arthur C. Danto, se exhibirá con gran evidencia la exposición insuficiente de los lugares críticos de la estética kantiana, sobre todo en lo referente al sensus communis y a la validez ejemplar, en tanto criterios de universalidad frente a la condición subjetiva del juicio estético. Los mencionados presupuestos de la filosofía anglosajona aparecerán una vez más como ruido de fondo. No obstante, el contexto cultural y filosófico en el que se inscribirán ambas aproximaciones les proporcionará una excesiva consistencia, siendo bien recibidas en un panorama caracterizado por un cierto escepticismo teórico. Por último, habrá que destacar el esfuerzo crítico de algunas de las aproximaciones actuales del panorama francés y belga en un intento de reconstruir la deriva estética del pensamiento contemporáneo en los albores del siglo XXI. Los trabajos de Marc Jiménez, responsable de la UFR de las Artes Plásticas y Ciencias del Arte y director del Centro de Investigaciones de Estética en la Universidad de París. Los citados ensayos de Daniel Payot, profesor de Filosofía y presidente de la Universidad Marc Bloch en Estrasburgo. Las obras de Maribón Sasson, profesora de Filosofía y Estética en la Universidad de París X en Nanterre y presidenta de la Sociedad Francesa de Estética, fundada en 1931 por Victor Bass, bajo la presidencia de Paul Valéry. Los estudios de Anne Coquelin, profesora emérita en la Universidad de Picardie en Amiens. Las publicaciones de Dominique Chateau, profesor en la Universidad de París, Panteón Sorbona. La obra reciente de René Bouveres o Eliane Escougas, entre otras, serán algunas de las referencias que configuran el contexto actual de esta deriva. Lectura de las páginas 142, 143, 144, 145, 146, 147... De realidad, arte y conocimiento. La deriva estética tras el pensamiento contemporáneo. Del profesor Luis Álvarez Falcón, doctor en filosofía. Con prólogo de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina. En la editorial Jorsori, en la colección Tendencias.